El caótico avance del universo da pie a la vida, pero nada de esto es posible si no se está dispuesto al cambio. A veces lento y casi imperceptible, otras rápido y violento. Este es el inicio de la historia de nuestros tiempos. ¿Quién diría cuando empezamos hasta dónde llegaríamos? Pero ahora que lo pienso, si alguien nos hubiera dicho, creo que ninguno de nosotros ni siquiera habríamos empezado el viaje. Empezaré a contarles, como mi dañada mente me permite recordar, entre la bruma de lo que una vez fuimos, no desde el principio, sino desde el día que todo cambió. Dimensión astral. Mañana del 20 de junio de 2008. Planeta Tierra. 120-826. Inmediaciones del sistema solar. Estoy detectando un cuerpo extraño, acercándose a 427,000 kilómetros por hora. Director General Operaciones Especiales, NASA, Arthur Higgins. ¿Cómo es eso posible? Deberíamos haberlo detectado hace meses. Su trayectoria describe que desaceleró en menos de 17 segundos. Se movía más rápido que la luz y nuestros aparatos no pudieron detectarlo antes. ¿A qué te refieres con que desaceleró? No tenemos tiempo que perder. ¡Llama a la Casa Blanca! Tenemos detección del objeto. Sigue desacelerando, pero nuestros científicos dicen que es demasiado grande y no alcanzará a desintegrarse en la atmósfera. Armamento dice que nuestros misiles son suficientemente poderosos para desintegrarlo en pedazos, suficientemente pequeños para que no dañen a la población. Sargento Tracy Wells, usted y AZ-1 y AZ-2 vuelen al objetivo y procedan a destruirlo. Sargento Tracy Wells, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entendido, base. AZ-1, AZ-2, procederemos a volar a máxima velocidad y destruir el objeto. Dudo de los parámetros de la misión y carezco de información necesaria. Procedan con cuidado y que Dios los ayude. Base, coordenadas erróneas. No tengo visualización del objetivo y los instrumentos no lo detectan. Al entrar a nuestra atmósfera cambió su trayectoria y continúa desacelerando. Eso no es posible. Debe de estar tripulado. Sargento, se nos informa de un cambio de trayectoria. Búsquelo. Cancele destrucción de objetivo. Repito, cancele destrucción de objetivo. Cambio. Entendido, base. Lo vemos. Está arriba de nosotros. Vector de acercamiento 310. Los cálculos presumen que se estrellará en Texas. Jefe Mayor Sam Halloran. Oficial, quiero que mantenga a todos los curiosos fuera del perímetro. Los especialistas de Ciudad Capital llegarán en la noche. Jefe Mayor, no podemos mantener a la gente lejos mucho tiempo. Tienen miedo. Y se está expandiendo el pánico en las ciudades cercanas. Mis tropas están listas para repeler a los curiosos. Buenas noches, caballeros. Daniel Johnson, de Energy Corp. Me acompañan el Dr. Flynn Anderson y el licenciado Watson. Quiero informarles que ustedes y esta roca se encuentran en terrenos de mi propiedad. Watson, por favor, denle los títulos de propiedad y mi patente presidencial de libre explotación total. Los espectrómetros se volvieron locos. Las muestras que tomamos son improcesables. Emana una radiación que, por lo que sabemos, no es dañina, pero está generando un campo electromagnético. Gracias a Dios la prensa no se ha enterado. ¡No! ¡Espere! ¡No lo haga! La radiación que emana reacciona a una vibración contraria. Mi holoespectrómetro me dice que emite una radiación similar a la de 1000 fusiones atómicas por centímetro cuadrado. Y los protones se reagrupan y el material no se degenera. Así que la radiación no es dañina y libera gran cantidad de neutrones, endureciendo la piedra. Aquí traigo conmigo un prototipo de una cortadora de sierras secuenciales con movimiento de rebote armónico. Alimenten la cortadora con los restos del piso de la misma roca. En teoría, no debe poder defenderse de sí misma. Muchos de estos documentos son palabrerías técnicas y presunción. Pero aquí hay un error
que hace propietario al gobierno de los Estados Unidos del 10% de esta roca. No contemplaron el decreto presidencial de hace un año, que postula que toda base aérea o de las Fuerzas Armadas extiende 2 kilómetros su perímetro, y su patente presidencial convierte esta roca, o por lo menos el porcentaje dentro del perímetro, propiedad del gobierno, caballeros. ¿Cómo se atreve usted, dinosaurio? ¡Suélteme! Lo sabía desde un principio. Solo estaba esperando que yo llegara a Ciudad Capital para burlarse de mí. Piense lo que quiera. Tengo una roca que partir. Mire, doctor. Su cortadora sirve. Doctor, supervisa el procesamiento y transporte correcto del material. Lo quiero en Ciudad Capital en 12 horas. Y vigile a esos militares idiotas. En cuanto a usted, Watson, está despedido. 18 meses de trámites para esta patente presidencial y pierdo toneladas de material por un tecnicismo. No espero una recomendación de mi parte. Johnson, si sigues preocupándote, morirás joven. Tu asesoría deja mucho que desear. Compré el terreno justo donde me dijiste y acabo de perder una parte del botín. Investigación cruzada, Johnson. Ellos desarrollan un espectro. Tú desarrollas otro. Tú solo ves que perdiste dinero. Yo persigo un fin mayor. No creo tener que recordarte que Watson me vio. Y eso es un riesgo. Descuida. Todo está arreglado. Esto solamente fue un pretexto. Hace 2 semanas pagué las flores de su funeral. Protorion, el nuevo elemento. Gracias a Energy Corp, la fuente de energía más sustentable de la Tierra. Después de un proceso de estabilización electroprotónica con refuerzo de frecuencia específica, una roca de medio kilo se convierte en un reactor capaz de generar un gigawatt diario, el cual es captado a través de unos electrogramas para pasar a ser procesado por un electromagneto y un destructor secuenciador de fase, convirtiéndola en energía limpia para tu hogar, eliminando los residuos tóxicos y limpiando el ambiente. Energía de mañana para mejorar hoy, trabajando por las futuras generaciones. Vamos, muévanse. Tenemos poco tiempo. Muévanse. Vamos por el regalo de Navidad. Mira, rufianes mal encarados en un callejón oscuro. ¡Qué cliché! Díganme, ¿qué falta aquí? ¡Es el rayo gris! ¿Qué está haciendo aquí? No, la pregunta es ¿qué buscan ustedes? Tal vez busquen esto. ¡Tiene la piedra! ¡Mátenlo! ¿Qué? ¿Así? ¿Qué clase de rufianes son? Habrá que enseñarles cómo se hace esto. ¡Ya verás, maldito! ¿Qué? ¡Mátalo! ¡Rápido! ¡Que para eso te pago! ¡Qué perseverante es ese desgraciado! ¿Eso es lo que te sorprende? A mí me sorprende que exista. Pero tengo para él una sorpresa. A ver qué hace con esto. Vaya, vaya. Con que una espada de Protorion. Lo bueno que este cargamento no va a llegar. Este fue el primer número de Fun World Comics. Espero que hayan disfrutado del video. Si así fue, no olviden darle like y comentar. Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. También pueden seguir a Fun World Comics en Instagram. Esperen el segundo número muy pronto.